Antes de existir cualquier rastro de civilización, Australia ya era un territorio que ponía a prueba los límites de la supervivencia. No se trataba solo de un continente aislado, sino de un escenario dominado por criaturas colosales, fuerzas naturales imprevisibles y una lógica cruel. Quien dudaba, moría. Caminar por esas tierras significaba desafiar la propia extinción. Cada paso podía ser el último. Cada sonido ocultaba una amenaza silenciosa, lista para atacar sin aviso. La Australia prehistórica no seguía reglas familiares. Allí, la evolución tomó caminos extremos, creando animales que parecían salidos de una pesadilla. Depredadores gigantes, herbívoros del tamaño de vehículos y reptiles capaces de dominar ríos enteros coexistían en un equilibrio inestable. No existía un refugio seguro. El entorno moldeaba seres adaptados para matar o resistir, y cualquier error era castigado de forma inmediata y definitiva. Entre las criaturas más temidas se encontraban los marsupiales carnívoros gigantes. A diferencia de los depredadores modernos, combinaban fuerza bruta, velocidad y mandíbulas capaces de triturar huesos. No cazaban solo por hambre, sino por dominio territorial. Entrar en su espacio significaba enfrentar una violencia directa y sin misericordia. La naturaleza australiana no advertía, simplemente actuaba, dejando solo restos de lo que había sido una vida minutos antes. Los cielos tampoco ofrecían seguridad. Aves depredadoras de proporciones aterradoras patrullaban el entorno, observando cada movimiento en el suelo. Con una visión aguda y ataques precisos, eran capaces de derribar presas desprevenidas en segundos. El simple acto de cruzar una llanura abierta exigía atención constante. En la Australia prehistórica, incluso mirar el horizonte podía ser fatal si la vigilancia se interrumpía por un instante. Los ríos, que en otros lugares simbolizaban vida, eran trampas mortales. Reptiles gigantes dominaban las aguas, ocultos bajo superficies tranquilas y engañosas. Bastaba un paso mal calculado para ser arrastrado por mandíbulas poderosas, sin posibilidad de reacción. Estos depredadores no perseguían, esperaban. La paciencia era su mayor arma, transformando cada orilla en un punto de riesgo constante e invisible. El clima intensificaba aún más el terror. Largos periodos de sequía se alternaban con tormentas violentas, transformando el paisaje en cuestión de días. Incendios naturales arrasaban vastas áreas, obligando a animales y humanos primitivos a desplazarse hacia territorios desconocidos y peligrosos. Sobrevivir no dependía solo de la fuerza, sino de una lectura precisa del entorno. Interpretar mal las señales significaba ser consumido por el caos natural. Los grandes herbívoros, aunque no fueran cazadores, también representaban una amenaza real. Algunos poseían un tamaño y un peso suficientes para aplastar cualquier cosa a su paso. Cuando se sentían acorralados, reaccionaban con una fuerza devastadora. Acercarse a ellos requería estrategia y distancia. La Australia prehistórica enseñaba una lección dura. Incluso aquello que no caza puede matar si es provocado o sorprendido. Para los primeros humanos que llegaron al continente, el desafío era absoluto. Sin conocimiento previo de la fauna local, cada encuentro era una prueba de inteligencia y adaptación. Sobrevivir exigió observación, cooperación y aprendizaje rápido. Fue necesario descifrar patrones, comprender comportamientos y respetar límites invisibles. No fue la fuerza física lo que garantizó la permanencia humana, sino la capacidad de pensar bajo presión constante. Ese entorno extremo moldeó no solo a los animales, sino también la mentalidad de quienes se atrevieron a habitarlo. El miedo no paralizaba, educaba. Cada error dejaba marcas profundas, transmitidas de generación en generación como advertencia.
El paisaje australiano funcionaba como un filtro implacable, permitiendo la supervivencia solo de aquellos capaces de adaptarse rápidamente a un mundo donde la muerte siempre estaba cerca. Con el paso del tiempo, los cambios climáticos y la acción humana comenzaron a alterar ese escenario brutal. Muchas de esas criaturas desaparecieron, dejando solo fósiles y misterios. Aún así, la herencia de ese pasado permanece grabada en la naturaleza australiana actual. Comprender esta historia es entender que el continente fue, durante milenios, un verdadero campo de pruebas para la vida, donde solo los más atentos lograban seguir respirando. Algunas de las criaturas más aterradoras de la Australia prehistórica no dependían únicamente de la fuerza, sino de la intimidación. El simple encuentro visual ya era suficiente para provocar huida o parálisis. Dientes expuestos, garras curvas y posturas dominantes dejaban claro que ese territorio tenía dueño. La naturaleza no negociaba. Quien interpretaba mal estas señales aprendía de la forma más brutal que sobrevivir exigía atención constante. El aislamiento del continente fue decisivo para este escenario extremo. Separada del resto del mundo durante millones de años, Australia se convirtió en un laboratorio natural de experimentos evolutivos. Sin competencia externa, las especies crecieron más de lo común, desarrollaron comportamientos agresivos y dominaron nichos completos. El resultado fue un ecosistema que hoy parece desequilibrado, pero que funcionaba perfectamente bajo su propia lógica implacable. Durante la noche, el peligro se multiplicaba. Sonidos extraños resonaban en la oscuridad, imposibles de identificar con precisión. Los depredadores nocturnos aprovechaban la baja visibilidad para atacar sin ser vistos. El miedo no provenía solo de lo que se veía, sino de lo que se imaginaba. La mente, presionada por la incertidumbre, se volvía tan vulnerable como el cuerpo. Dormir profundamente era un lujo poco frecuente. Incluso los animales más pequeños podían ser letales. El veneno era un arma común, utilizada tanto para cazar como para defenderse. Picaduras, mordeduras y aguijones transportaban toxinas capaces de paralizar o matar rápidamente. No era necesario enfrentar a un gigante para morir, bastaba un contacto descuidado. Este rasgo creó un entorno donde la cautela valía más que la valentía y el respeto a la naturaleza era obligatorio. La vegetación también formaba parte de este juego mortal. Plantas resistentes y espinosas, adaptadas a suelos hostiles, creaban barreras naturales difíciles de atravesar. Algunas ofrecían refugio a depredadores, otras ocultaban peligros invisibles. Moverse exigía una lectura cuidadosa del terreno. Cada camino elegido podía conducir a una seguridad momentánea o a una trampa sin salida. Nada era neutral en ese escenario primitivo. Con el tiempo, los humanos comprendieron que la fuerza aislada no garantizaba la supervivencia. La inteligencia colectiva se volvió esencial. Los grupos que compartían conocimientos, señales de alerta y estrategias tenían más posibilidades de resistir. El entorno forzó el desarrollo de comportamientos sociales complejos basados en la observación y la memoria. Australia no solo amenazaba la vida, moldeaba mentes más estratégicas y conscientes del riesgo constante. Aún así, el margen de error seguía siendo mínimo. Un cálculo equivocado, un retraso de segundos o una lectura incorrecta del entorno bastaban para destruir cualquier estrategia. Este nivel de presión constante eliminaba rápidamente a los despreparados. Solo quienes aprendían con extrema rapidez lograban persistir. La selección natural actuaba sin piedad, filtrando no solo cuerpos fuertes, sino decisiones correctas. A lo largo de los milenios, muchas de estas criaturas desaparecieron, pero no sin dejar huellas profundas.
Los fósiles revelan la magnitud del peligro que dominó el continente. Huesos gigantes, mandíbulas desproporcionadas y rastros preservados en el tiempo confirman que Australia fue uno de los entornos más hostiles que la Tierra ha producido. Cada hallazgo refuerza la idea de que sobrevivir allí fue una hazaña rara. El contraste con la Australia actual puede resultar engañoso. Aunque muchas amenazas han desaparecido, el continente aún conserva rastros de ese pasado extremo. Animales venenosos, entornos imprevisibles y climas severos son herencias directas de esa era brutal. El presente es solo una versión suavizada de un mundo que alguna vez estuvo dominado por la muerte silenciosa y la adaptación forzada. Comprender la Australia prehistórica es entender hasta dónde puede llegar la vida cuando no existen límites impuestos por la civilización. Fue un territorio que puso a prueba a cada criatura, eliminando debilidades sin vacilación. Esta historia no trata solo de animales gigantes, sino de resistencia, inteligencia y supervivencia en su forma más pura. Un recordatorio claro de que la Tierra fue, en el pasado, mucho menos tolerante que hoy. Con el paso de los siglos, Australia comenzó a perder a muchos de sus gigantes, pero no por azar. Cambios climáticos severos modificaron rutas, fuentes de alimento y patrones de supervivencia. Especies que dominaron durante milenios no lograron adaptarse con la rapidez necesaria. Aquello que antes representaba ventaja se transformó en limitación. El continente volvió a demostrar que no existen vencedores eternos, solo sobrevivientes, capaces de cambiar cuando el entorno lo exige. La desaparición de estas criaturas no significó el fin del peligro, sino su transformación. La amenaza dejó de ser siempre visible y pasó a manifestarse de formas más sutiles. Entornos extremos, aislamiento y fauna venenosa tomaron protagonismo. Australia siguió siendo un territorio que castiga el descuido. El pasado brutal no se extinguió, simplemente se reorganizó, adaptándose a una nueva realidad igual de implacable. Este legado ayuda a explicar por qué Australia ocupa un lugar único en la historia natural del planeta. Pocos continentes concentraron tantos factores hostiles al mismo tiempo. Sobrevivir allí nunca fue lo normal, fue la excepción. Cada generación enfrentó desafíos distintos, pero siempre bajo la misma regla silenciosa: atención constante o desaparición. El paisaje cambió, pero la esencia de esta prueba extrema quedó grabada en la Tierra. Al observar los registros fósiles y las señales dejadas en el entorno, se comprende que la Australia prehistórica fue un reflejo crudo de la selección natural. Nada se desperdiciaba, nada se perdonaba. Vida y muerte coexistían en un equilibrio tenso. Esta historia no sirve solo para asombrar, sino para recordar que la Tierra ya operó bajo leyes mucho más duras que aquellas a las que estamos acostumbrados hoy. Ahora que conoces este pasado extremo, vale la pena reflexionar. ¿Cuántos de estos peligros imaginabas que realmente existieron? Si este viaje por la Australia prehistórica amplió tu visión, deja un comentario con lo que más te sorprendió. Dale like al video, sigue el canal y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo permite seguir explorando historias reales tan impactantes como esta. Tu participación es parte del próximo descubrimiento.